Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su servidora, maestra María del Rosario Cortés Nájera, docente de Escuela Preparatoria número 3. Estaré platicando un tema de la asignatura Lenguaje Escrito y Verbal llamado Niveles del Habla. Veamos. El objetivo es conocer los niveles del habla en diversas situaciones comunicativas para la redacción y comprensión de textos diversos. Las competencias a desarrollar son relativas al área de comunicación. Cuando hablamos del área de la comunicación, bueno, pues es la forma en que los seres humanos nos comunicamos todos los días y de ahí cada uno de nosotros tenemos estilos y formas de realizar esta comunicación. La lengua española es muy diversa y dentro de esta diversidad podemos encontrar un sinfín de formas en las que podemos decir un argumento. Si bien la lengua española nos marca normas para poder realizar la correcta gramática, es interesante saber cómo podemos hacer estas diversas formas de comunicación. De ahí que, pues, vamos a aprender de qué se trata, los tipos de habla y dentro de ello, pues, cómo nos podemos manifestar. Así que, en los niveles del habla, vamos a conocer qué es el argot, el caló, la norma, la jerga y el dialecto. Eso se llama niveles del habla. Bien, ¿cuántas veces no hemos escuchado algunas expresiones que tienen diferentes personas de acuerdo a su profesión, pues a su forma de vida? Algunas expresiones como el paciente tuvo una contusión cráneoencefálica o chale, no conozco ese compa, está súper fashion. Todas estas formas de expresión pertenecen a un nivel cultural de las personas. Entonces, a eso se le llama nivel de habla. Estos niveles de habla implican una forma individual de, pues, uso en su contexto cultural, geográfico, científico, etcétera. Esos niveles o estilos de habla tienen mucho que ver, pues, con la preparación de las personas. Y cuando nosotros las escuchamos, pues seguramente las comprendemos, seguramente las entendemos, pero sería interesante identificar qué nivel de habla, pues, pertenecen a esas expresiones. Veamos, está dentro de estos niveles el argot, la norma, la jerga, el caló y el dialecto. Bien, entonces el argot es el lenguaje empleado por ese grupo social de profesionistas que utilizan palabras muy específicas de su área o de su profesión. Podemos reconocer, pues creo que todos estamos muy involucrados con los médicos, entonces esas palabras tan técnicas que ellos mencionan propias de su área, se les llama, pues que pertenece a un lenguaje culto, son tecnicismos, y esa forma en que se comunican entre ellos se les llama argot. Otro ejemplo está el de los abogados. Entonces, expresiones como el de los abogados, se colige, contubernio, devengar, eximir, dolo, mora. Son palabras muy técnicas que tienen un significado para nosotros común, pero que si nos lo dicen de esa manera en una plática, seguramente nos vamos a extrañar por no estar pues, relacionado con el mismo lenguaje. Otro nivel del habla es la norma. En realidad, la norma es el correcto estudio del español. Es aplicar las reglas ortográficas que dicta la Real Academia respecto de nuestra lengua madre. Así, las reglas gramaticales, las reglas de ortografía, pues son las que marcan la norma para esa correcta pues, redacción, para esa correcta pronunciación y o comunicación de la lengua española. Bien, la jerga. La jerga es otra forma de comunicación, pero esta tal vez la podemos ubicar como una forma más común de comunicación, puesto que aquí es aquella que se realiza, se maneja
entre algunas áreas también específicas, pero no precisamente profesionistas, sino pueden ser también aquellas que, pues, que se manejan en los diferentes oficios. Entonces, así, por ejemplo, el lenguaje de los periodistas, el lenguaje coloquial de los estudiantes, de los futbolistas, de los panaderos, de los mecánicos, pues caen en este sentido. Ejemplo, en este diálogo con un mecánico. Pues veré qué puedo hacer por su coche. Tengo algunas naves pendientes, pero le voy a meter la mano al de usted para tenérselo mañana a esta misma hora. Trataré de conseguir piezas usadas, pero de antemano le digo que es muy difícil. Además, no crea que el jale es tan sencillo. Mejor váyase preparando. Que tal vez es una forma, pues, divertida, pero todas esas palabras que son modos o son usos propios de estos personajes, precisamente están clasificadas dentro de una jerga. Tienen un nivel de habla, pues, medio. El caló. El caló es una forma de comunicación que se relaciona con un nivel de habla bajo, vulgar, en el sentido de que se utilizan muchos modismos para poder utilizar palabras que pues podrían caer dentro del coloquio y que pues son parte también para un grupo de personas con un nivel de cultura bajo y que bueno pues se dedican pues, a utilizar o a realizar actividades sencillas. Entonces, emplear palabras deformadas para, dice, para ocultar la información a oyentes que no sean del receptor a quien va dirigido, probablemente también se utiliza como una forma de hablar en clave. Así, muchos modismos tienen un significado que solamente esa clase o ese grupo en realidad pues sabe, ¿no? Entonces algunas palabras o modos como bonche, cooperacha, chipocludo, garigolear, locochón, malacopa, entre otros, pueden ser palabras que se utilizan, pero que también caen dentro del coloquio. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos pronunciado ese tipo de palabras? Y vean, si recordamos, hay una canción de un grupo musical que justamente denota este ejemplo de una manera muy objetiva. Hay una canción y vemos una estrofa, se llama Chilanga Banda, que la agrupación está ahí citada, y fíjense, escuchemos. Ya chole, chango, chilango, qué chafa, chamba te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. ¿Qué dijo? Seguramente todas esas palabras tienen un significado, pero que para las personas que no manejamos esa forma, ese estilo, pues desconocemos y nos sorprendemos. Y bien, veamos por último, otra forma de comunicarnos es el dialecto, pero más que nosotros, pues son aquel idioma que manejan los grupos étnicos de nuestro país. México tiene un acervo cultural tan rico de estas agrupaciones mexicanas con una forma lingüística tan interesante que bueno, pues así un sinfín de dialectos como mije, yaque, yaqui, huasteco, maya, totonaca, otomí, etcétera, pues enriquecen nuestra cultura mexicana. Y pues podemos escuchar a algunas personas que se comunican todavía en su lengua nativa. ¿Y por qué no poder escuchar o conocer pues un fragmentito, por ejemplo, del himno nacional mexicano en náhuatl? Ahí tenemos la expresión que prefiero que ustedes lean. Y bueno, el proceso de comunicación realmente implica una riqueza tan interesante para poder utilizar el lenguaje de una manera correcta. Cada grupo social, cada persona tiene pues una forma, tiene un estilo, pero lo más importante es aquí saber reconocer cómo y en qué momento podemos utilizar este tipo de lenguaje y nuestro receptor pueda comprenderlo. De ahí que, bueno, dice, si la lengua es el sistema o código de la comunicación, el habla es la realización de la lengua. De ahí que la lengua necesita del habla para enunciarse y el habla necesita de la lengua para producir un significado.
Todo esto con un sentido de comprensión. Se lo atribuimos a Romero en el 2022. Y bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes en este tema tan interesante, cortito, pero de gran aportación cultural. Nos vemos a la próxima. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.